Su alimento favorito son los turistas, ¿eh? Así que... Bueno, por lo menos somos orgánicos. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hoy nos encontramos en la sala Priority Pass de la Terminal 1. Esperamos nuestro vuelo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde estaremos transmitiendo los siguientes episodios, diferentes recorridos por este estado. Gracias. La sala Grand Lounge Elite se encuentra localizada en la Terminal 1 y puedes tener acceso a través de tarjetas de crédito afiliadas o pagando la membresía por un año o por un día. Los planes de membresías anuales van desde $99 hasta $469. Como puedes ver, cuenta con una amplia barra de alimentos y snacks que puedes disfrutar allí. Cuenta con servicio de baño y regaderas para refrescarse entre vuelos. También cuenta con un bar con diferentes tipos de bebidas disponibles. Desde allí comenzó nuestra aventura tomando un vuelo hacia Chiapas. Adicionalmente, el tour que contrates para visitar el Cañón del Sumidero, debes pagar una entrada al parque de 34 pesos y te entregarán una pulsera que es válida tanto en los miradores como en el recorrido del río. Hoy nuestro recorrido comienza en los miradores del Cañón del Sumidero. Allá al fondo vemos el río Grijalva con las lanchitas. En un rato vamos a subirnos en una. Estos miradores están aproximadamente a 1000 metros de altura sobre el río. En la cámara no se puede captar todo lo impresionante que es ver ese paisaje en persona. Las dimensiones son realmente inmensas. Las lanchas parecen un puntito blanco sobre el río. Y si este video te está gustando o ha sido de utilidad, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que te avisemos cada vez que hay un nuevo video. El mirador más alto se llama Los Chiapas y allí se encuentra un pequeño restaurante y tienda y también unos baños. Acá también se encuentra esta estructura que funciona como mirador. Para llegar allí, el camino es totalmente asfaltado y el estacionamiento es muy amplio. De los miradores nos dirigimos directamente al río para tomar una lancha. Nuestro recorrido fue desde la presa Usumacinta hacia Chiapa de Corzo. El paseo en lancha cuesta aproximadamente 300 pesos por persona, además de portar la pulsera de entrada al parque. Antes de partir, se acerca a una tienda flotante para ofrecerles bebidas y algunas botanas. El recorrido es de aproximadamente 2 horas. El sol es bastante fuerte y hace mucho calor, por lo que les recomiendo ir protegidos contra el sol y con una botellita de agua. Y si la quedamos observando fijamente desde arriba, donde empieza su escurrimiento de la corriente de agua hacia abajo, vemos que tiene precisamente la formación o la figura de un pinito. Lo que es esta cascada cuenta con una altura de 220 metros de forma vertical. Su caída de agua, que vemos que se viene desvaneciendo desde la parte de arriba,
Es alimentada por un vertiente de agua que nace dentro de la montaña. Este vertiente de agua, amigos, es temporal. Solo cuando estamos en temporada de lluvia es cuando podemos apreciar a ver. Si te parece que este video es útil, compártelo en tus redes. Con el nombre de lo que es la cueva de los colores, es conocida como es que podemos observar hacia la parte de adentro. Estos colores que vemos, amigos, están formados por la misma filtración del agua. Cuando estamos en temporada de lluvia, un acumulamiento de agua queda atrapado entre lo que son las fosas de la roca, las sales, el calcio y el sal. Es así como se vienen formando cada uno de estos colores, los cuales podemos observar acá en la parte de adentro. Ahora miren, amiguitos, escalera de color azul al costado derecho. Sobre la parte de arriba podemos encontrar la formación de su cabeza con los brazos abiertos o extendidos de lado a lado. Y donde está la placa de color café hacia arriba, podemos observar lo que es la formación de las dos piernas caídas de la figura. Ahí está un perrito. Escalera de color azul. Qué feo. Sí, hay un chingo de basura y siempre están limpiando. Vamos a poder observar una de las partes más altas que se encuentran dentro del encajonado. Ese acantilado se le conoce como la parte más alta por precisamente la distancia que tiene, que es una altura de 1 kilómetro, 1000 metros, ¿Del lado derecho o del lado desde la izquierdo? punta de arriba del cerro Derecho. hasta donde baja y termina su trayectoria. Cuentan con una de las mordidas más letales, ya que se calcula que su fuerza de mordida equivale a un peso de 1750 kilogramos de impacto, más de 1,5 toneladas de fuerza únicamente al cerrar la boca. Cuentan con 32 dientes y los dientes superiores le pueden llegar a criar de 13 hasta 15 centímetros. Dentro del agua alcanzan velocidades de 35 a 40 kilómetros por hora y en tierra firme llegan a correr de 18 a 20 kilómetros. Su alimento favorito son los turistas, ¿sí? Así que... Bueno, por lo menos somos orgánicos. Sí, hay 3 y uno adelante, ¿no? No, 2 adelante. Hay 4. Esta es la hembra. Se mira como más hembra. Están grandes. Por la cabeza se mira. Esta te arrastra la espalda. Porque únicamente se encuentran unas 20 a 25 garzas reales. Aparte de esa está lo que son las otras que les mencionaba, pero ahorita pudimos observar lo que es la garza real. No, nunca te voy a volver a meter. En el escudo de Chiapas se encuentra representado el Cañón del Sumidero.
el agua actúa como un ácido que carcome la roca y logra estirarla 2 milímetros cada 1000 años. ¿Y ustedes qué tipo de turismo prefieren? ¿Visitar zonas arqueológicas, ciudades, museos o la naturaleza? Déjanos un comentario para saber qué tipo de videos podemos hacer para ustedes en el futuro. Ya al final del recorrido en el bote, llegamos a Chiapa de Corzo, un pueblo mágico de este estado. Entramos al templo de Santo Domingo de Guzmán para protegernos del sol. Este templo fue construido en 1554. Acá es conocido como el Templo Grande y es uno de los templos mejor conservados del siglo XVI en el estado de Chiapas. En el Parque Central se encuentra la pila, que no es más que una fuente de agua construida en 1562 en estilo mudéjar. Se construyó dándole la forma de la corona de Carlos I de España y V de Alemania. Alrededor del Parque Central se encuentran los arcos, donde podemos encontrar diferentes tiendas como abarrotes, ropa, bancos, etc. Hay una gran variedad de ropa típica local, como son guayaberas y huipiles. Después de este paseo, nos fuimos a comer a Las Pichanchas en Tuxtla Gutiérrez. Es un restaurante tradicional de comida chiapaneca y entre sus especialidades se encuentra el pumpo, que es una bebida tradicional que se prepara en base a piña, vodka, hielo, agua mineral, azúcar y limón. Llegó el pumpo. Eso. ¿Y la campanita no la suenan o ya la sonaron? Llegó el pumpo. ¿Cuál es la carne tártara? La de la tostada, ¿no? Sí. Esto, ¿no? La primera que me chingué. Salpicón de cueta de res, tostada de carne tártara, queso tradicional chiapaneco artesanal, limón y frijoles con chilito. Llegó el pumpo. Venga. Esta bebida es muy refrescante y una ración no fue suficiente. Llegó el jalador el joven. Los alimentos y el servicio fueron muy buenos y como pueden ver acá, los precios son bastante accesibles. Gracias por acompañarnos y no olviden darle like y suscribirse al canal.